11 máximo vamos a estar finalizando, ¿no? Entonces, vean, pues estamos comenzando nuestra siguiente asesoría, ¿no? Esta es la asesoría según la planificación que nosotros establecimos al inicio, es la asesoría del ciclo 4, ¿no? Que tiene que ver con la parte de análisis de resultados y discusión. Como les comenté yo en el correo que les envié ayer, y decidí enviarlo por la importancia de esta asesoría, ¿no? Porque ya esta es la última, pues parece mentira cómo el tiempo está avanzando de rápido, ¿no? Pero en sí es la última antes que estemos en las predefensas. Entonces, su participación aquí es toral pues, para ver sus avances y para que ustedes también me hagan a mí consultas, ¿no? O sea, en todas estas asesorías yo coloco comentarios, pero también soy sumamente abierto a escuchar sus preguntas, sus dudas sobre lo que están haciendo, ¿no? Porque yo sé, y lo sé de primera mano, todas las dudas que uno tiene cuando está escribiendo su tesis, ¿no? Eh, uno, eh, uno siempre tiene una sensación de inseguridad, y eso es, hasta pensaría yo que un proceso natural de la escritura, pero pues en la clase y con los acompañamientos que espero que estén teniendo de sus asesores, también eso es clave, ¿no? Pues esa sensación de inseguridad se debería de reducir significativamente, ¿no? Eh, y eso, entonces esta asesoría es importante justo porque es el preámbulo para las predefensas. En las predefensas hay un ajuste de fecha que me gustaría consensuarlo con ustedes para que sea beneficioso para todos, ¿no? Entonces, eso es algo que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, aquí solo les quiero compartir, ahí bastante breve, voy a compartir pantalla, solo permito. ¿Están viendo la pantalla? Es el campus virtual lo que estoy Sí, mostrando. Sí, ¿verdad? Ok. Listo, entonces, solo pues para reforzar lo que les acabo de decir acá, este es el calendario, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, estamos en la fecha, en la del 14. Déjenme sacar aquí un lapicito. Estamos en esta fecha, ¿no? En la del 14, que sería las asesorías del ciclo 4, análisis de resultados y discusión. En este calendario, la fecha de entrega de esos capítulos era el 3, pero yo les escribí un correo ayer y sé que la lógica más bien es que la entrega sea después me quedé pensando en eso, ¿no? Entonces, esta entrega el 13, según el calendario, según lo que les escribí en correo y según la actividad que está colocada aquí, eso quedó para el 19, ¿no? O sea, para el próximo jueves, si no me equivoco. Sí, jueves creo que es. Entonces, esto quedó para el 19. ¿En dónde ustedes van a encontrar esto? En la parte final de acá, si continuamos bajando. Déjenme bajar acá. Si continuamos bajando, entonces aquí está entrega de capítulos 5 y 6. Están las indicaciones. La esencia de esta entrega, fíjense bien, estamos en este proceso de construir y de desconstruir tesis, ¿no? Más construyendo que desconstruyendo, porque ya en este punto, y sin excepciones, yo creo que todos tienen avances muy importantes, ¿no? Todos. Unos más que otros, pero todos, en función de cómo comenzamos, todos han avanzado eh, pues un trecho importante como tal, ¿no? Entonces, en la entrega del 19 es la entrega antes de la predefensa, ¿no? Luego, el desarrollo de las predefensas, si ustedes se fijan acá, está la presentación de las predefensas, está para el 21. Esto es la otra semana, pero, y esto es algo que vamos a conversar, yo creo que lo vamos a extender una semana más para pues eso también va a depender de lo que miremos hoy, ¿verdad? Entonces, potencialmente este 21 se va a convertir en 28, sería el borrador una semana más y así, ¿verdad? O sea, lo máximo que podemos extender es una semana más, máximo, ¿no? O sea, ese es el tope. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Y luego, después de las predefensas, pues ya viene lo que es la entrega más importante de esta asignatura, ¿no? De este espacio de aprendizaje, que es el borrador preliminar completo. Usamos la palabra preliminar porque
pues siempre pueden haber ahí un par de ajustes pues que pueden quedar, pero es completa en el sentido de capítulo 1 al 6, ¿no? Eh, y en este borrador, pues coloquemos todo, eh, todo el esfuerzo posible porque aquí vamos a ver en la parte que tiene que ver con los criterios de aprobación, vean, solo las predefensas y la entrega del borrador son 50 puntos. Entonces, prácticamente es la aprobación o no de la clase, ¿no? Aquí está todo el desglose sobre el puntaje, ¿no? Entonces, inclusive lo que ustedes van a entregar el día 19, que tiene que ver con la entrega y la presentación del capítulo 5 y 6, el puntaje de 15, ¿no? Entonces, para que le coloquemos, eh, pues, para que le continuemos colocando disciplina, esfuerzo a las entregas que vienen, ¿no? Que son, desde un punto de vista de puntajes, son súper importantes, ¿no? Para garantizar la aprobación de ustedes en el curso. Listo. Entonces, ¿alguna consulta respecto pues a esta parte, a esta retroalimentación sobre la planificación? Yo, doctor. Doctor, Diga. y en vista de que vamos a, bueno, tentativamente vamos a prolongar pues la fecha de la preterna, que supongo que que como dice usted va a depender de los avances de hoy y yo siento que sí, que la vamos a alargar. Entonces, eh, ¿sería posible tener otra reunión con usted? ¿O ya sería mucho pedir? Fíjese que sí es posible, pero no sería el sábado 21, o sea, podría ser el viernes 20, por ejemplo. O sea, yo soy bien abierto con estos aspectos, ¿no? Solo que sería una reunión mucho más breve para consultas bien puntuales, ¿no? Entonces, la posibilidad existe, ¿no? Pero si quiere eso de la fecha, de ver si es necesario un encuentro adicional, al final que escuchemos las 5 presentaciones de hoy, entonces vamos a consensuarlo, ¿no? Ahí, Está bien, doctor. Gracias. sí. Lo que sí les comento, o sea, que no es que vamos a extender mucho, ¿no? Es máximo, o sea, pues nosotros tenemos que salir en la primera quincena de noviembre, eso es lo que yo visualizo, ¿no? Entonces, cualquier extensión, el tope, y ojo, que estoy diciendo la primera quincena de noviembre, es la entrega de parte de ustedes del borrador final, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la primera quincena de noviembre, o sea que no podemos extender demasiado, ¿no? Ahí solo para que lo tengan bien en cuenta. Listo, entonces, pues, esto solo fue como, pues un repaso ahí de lo que es la planificación del curso, ¿no? Para que nos situemos siempre en dónde estamos. Respecto a hoy, yo les escribí un correo que, bueno, el foco de hoy es capítulo 5 principalmente, o sea, el 6 también, si tienen avances, es importante, pero en términos de peso, en términos de importancia, lo que me gustaría que miremos cómo lo están escribiendo, cómo lo están estructurando, es capítulo 5, ¿no? Como tal, que tiene que ver con resultados. Entonces, al momento de hacer su presentación, que estamos en el entendido que la presentación es conversada, ¿no? O sea, ustedes van colocando su documento, pues van mostrando sus avances, sus dudas que tengan, pero pues me gustaría que no entren de un solo con el capítulo 5, sino que pues mencionen el título, los objetivos de su estudio y luego nos vamos al capítulo 5, ¿no? ¿Por qué? Porque los objetivos son la brújula, ¿no? Entonces, al tener yo, pues presente los objetivos de lo que ustedes se plantearon al inicio, eso es lo que deberían de estar respondiendo en el capítulo con resultados, solo para que mantengamos esa estructura organizada como tal. Listo, entonces, pues de mi parte, solo es así la introducción. Entonces, pues aquí, quien desee comenzar, el espacio es suyo, ¿no? Y si no, nos vamos con la dedocracia, pero vamos a dar chance de quien desee arrancar. Ok, eh, Master, ¿todo?
Sí, Henry, totalmente. Ok, muy bien. Permítame. Aquí tenía, voy buscando los. ¿Lo ven, Master? Sí, Henry, lo estamos viendo. Estoy buscando las habilidades, los objetivos, ando buscando. Bueno, en sí, los objetivos de la tesis, ¿verdad, Master? Ya le. Bueno, mi contexto es una. En la búsqueda del trastorno de discalculia, el cual se llevó a cabo mi toma de muestra en 3 centros. Ya se tenía planificado 5, pero fueron 3 centros los que se tomaron. La planificación fue también para 450 muestras levantadas, pero solo se llegó a 367 muestras copiladas en el, en el de la tesis. La ubicación se levantó en 13 centros educativos, 2 públicos, una privada, 2 del factor rural, perdón, 2 de la zona urbana y uno de la zona rural. Una de las 3 escuelas son netamente femenina y las otras 2 sí son mixtas para proceder al enmarcado. Eh, bien, Una todo, consulta, Henry. todo, Henry, ajá, una pregunta. Eh, pues todo eso que nos está diciendo sobre las características de los institutos está escrito, ¿no? O sea, eso de que sí, hay sí, unos que sí solo son está de escrito. mujeres, otros que son mixtos, todo eso está escrito en su tesis. Todo está escrito, todo. Eh, Incluso también se me olvidó la observación de que según lo que enmarca el instrumento, no se tomó los grados de primero y segundo, ya que no tenían las herramientas necesarias para la contestación el 50% de la batería. Fíjese que, Aquí bueno, está. con ese comentario suyo, gente, que me parece importante, si usted se fija, el apartado 4.22, el de la población, el que está un poquito arriba, dice: la población objeto del estudio está constituida por 3 centros de educación primaria, de los cuales 2 son del sector público y una del sector privado. Los grados incluidos fueron tercero, cuarto, quinto y sexto de entre los 7 a 12 años de la jornada vespertina. 2 de los centros educativos son urbanos y uno es rural. En ese párrafo es donde podría ser importante mencionar lo de sexo que nos comentó. O sea, que tantos institutos o tantas escuelas son exclusivamente para niñas y tantos son mixtos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
Ok, Eso es una caracterización general de la población en este caso, ¿no? muy bien. Mister. ¿Alguna otra observación? ¿No? Prosigo, prosigo. Aquí está la, la muestra de sujetos aproximadamente. Es de 367 en las escuelas públicas privadas. Los criterios de inclusión, criterio de exclusión, que aquí me tengo que colocar también el criterio de exclusión a los de segundo y tercer, primero y segundo grado. Ok, aquí viene, Master, el capítulo 5. Otro En comentario, este capítulo, Henry, sí, pues antes que se me escape, si se va a la parte de la muestra, subo un poquito, por ok, favor. Ahí, en donde estamos viendo eso de el aproximado de 367 sujetos y todo eso. Cuando usted dice que es probabilístico estratificado, eso de estratificado tiene una lógica, ¿no? O sea, esto es para todos en general. Cuando yo genero un muestreo estratificado, es que yo digo, bueno, de los 367 niños que estoy diciendo en el puntito inicial de ahí, yo tengo que estratificarlo, o sea, tengo que decir, de tercer grado, pues voy a considerar tantos, de cuarto grado, tantos, de quinto grado, tantos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos dos opciones, ¿no? O le ajá, quitamos el apellido estratificado, porque si usted coloca estratificado, sí por sí debe ir una tablita con esto. ya, Yo pienso, sí, que la solución más salomónica es quitarle el apellido. Entonces, usted puede dejar que es eh, el muestreo es desde el punto de vista así probabilístico, pero el siguiente punto, vean, es que es en el siguiente, donde dice estratificado por grado escolar. Entonces, yo entiendo que usted lo aplicó a todos los grados en sí que corresponden, ¿no? Pero sí, su cálculo de la muestra no fue por grado, ¿va? Fue en general. ¿Sí me voy a sí, explicar con eso? sí, Ok, entonces ahí sugiero más bien, porque no se hizo así, quitar eso de estratificado. Y, y si le consultan, Henry, esto es algo ya para su predefensa o su defensa, ¿no? ujú, Usted debe saber argumentar por qué esto, ¿no? O sea, usted está considerando diferentes grados, ¿sí? Pero al momento de hacer el cálculo, no se estratificó, o sea, se consideraron los 367 en general. ¿Sí me voy a explicar con eso, Henry? ujú. Ok, eso es importante que usted lo sepa porque, O sea, pues a usted es quien se lo van a preguntar. no puntualizó, Máster, no se puntualizó un grado, sino que fue general la toma de muestra. No se puntualizó un Así, mínimo así para lo cada entiendo. grado. Así. No se puntualizó un mínimo para cada grado. Ok. Se definió que se iba a aplicar en diferentes grados, pero al momento de hacer el cálculo muestral, usted no dijo, bueno, de los 367, 100 mínimo van a ser de tercero, 100 van a ser de cuarto. O sea, lo que no se hizo fue un cálculo mínimo de la muestra para cada grado, ¿me entiende? Al final, cuando usted hizo la colecta de datos, eso asumo que lo vamos a ver en los resultados, si tenemos información de cuántos son de tercero, cuántos son de cuarto, cuántos son de Sí, quinto, ¿verdad? Entonces, eso correcto. ya es un resultado, ¿no? Pero cuando se hizo el cálculo muestral, no se hizo eso. ¿Eso es bueno o malo? Lo ideal hubiese sido que se hubiese hecho estratificado desde el inicio, ¿no? Inclusive, esto que le estoy diciendo yo ya es algo que usted en su momento en las discusiones lo puede colocar, ¿no? O sea, que futuros estudios deberían de profundizar en la colecta de datos por medio de muestreos en forma estratificada, ¿no? Entonces, así como se lo estoy diciendo, así lo puede escribir un poquito más adelante, inclusive, ¿no? En la discusión. Ya Ok. esto es de la discusión. Ok. Continuemos.
Ok, bueno, aquí. Capítulo 5, análisis e interpretación de resultados. En Antes que este capítulo se comencemos, muestra... Henry, y disculpa que le estoy interrumpiendo, pero es importante, ¿no? Sí Sí, me gustaría ver los objetivos, Henry. O sea, porque usted los tiene presentes, pero yo no tanto. Entonces, eh, ok. váyase al capítulo uno, porque eso está en el capítulo uno, al final del capítulo uno. Ahí. Ujú. Si quiere, léalos o los parafraseo. Ok. Determinar el funcionamiento de las propiedades psicométricas de confiabilidad, validez en estudiantes de centros escolares públicos y privados de educación primaria. Determinar las variables de influencia de la discalculia en estudiantes de centros escolares. Identificar la diferencia de resultados obtenidos entre diferentes grados escolares y centros educativos privados y centros educativos públicos. El cuarto, obtener los baremos. Máster, aquí quiero hacer un paréntesis. Eh, no he llegado hasta ahí, pero estoy en camino para sacar los baremos. Ahí va a ver en los resultados y usted me va a decir las observaciones o algunos lineamientos. Obtener los baremos a través del procedimiento de regresión múltiple en estudiantes de centros escolares públicos y privados de educación primaria. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos para abajo. Ok. En este capítulo tenemos obtenido en forma ordenada una planificación estimada de 450 muestras, de las cuales solo se obtuvo 369. En las siguientes tablas se observa digamos, estratificación de la variable sexo. Un comentario, Henry. Y Sí, bueno, pues como sí, esto lo sí. estamos haciendo conversado, ¿verdad? Entonces disculpa que la interrumpe, pero No, para no que hay no se nos problema. vaya la idea. Cuando usted dice ahí de una planificación estimada de 450, usted en la Ujú. muestra, en la parte de arriba, usted mencionó 360 y algo. O sea, ese 450 donde se debería de decir es en la muestra, ¿no? Y Ah, ok. debería de decirse por qué se estableció 450. O sea, pues, ¿cuál fue el criterio de 450? Si fue Muy aquel bien. criterio que nosotros comenzamos eh, sobre lo que se comentó en su momento de que por cada cantidad de ítems un número de sujeto, pero eso queda como bien de la nada escrito ahí si no se mencionó antes en la muestra. Ok, tengo que colocarlo entonces. Em, Muy bien. Aquí está el sexo, en la tabla sexo, en donde la frecuencia en niños es de 124 y niñas 243. En porcentaje, 33,6 para niños y 65,9 para niñas. Máster, una consulta. Tal vez usted me puede dar en esto. Anduve buscando eh, algo o un artículo o algo en donde enfatice por qué hay más niños que niñas. En este caso, yo enfatizo de el mayor número de niñas porque hay más matriculadas. Niñas, hay más matrícula de niñas en los centros educativos y también porque fue tomado un centro educativo en donde exclusivamente son niñas. Así lo expliqué de esa manera por la existencia de mayor niñas que niños. No sé si está malo Exactamente, o que lo sea, haya explicado.
Ese es un detalle descriptivo, Henry. O sea, tampoco necesitamos discursar mucho sobre eso, ¿no? O sea, pero la respuesta es lo que está diciendo usted, de que usted tomó una institución educativa que solo es de niñas. Entonces, eso va a generar impacto en su muestra. Entonces, eso, eh, Ok, invierta la energía que requiere un dato descriptivo, ¿no? Que es solo eso. Avancemos. oh, muy bien. Tenemos edades. Las edades se trabajó con alumnos de 7 a 12 edades según la prueba, pero aquí me aparecen dentro de la muestra tomada tres, varios niños con 13 años, siempre fue tomada la muestra en esto. Los porcentajes em, están, la frecuencia con que aparecen cada una de las muestras recolectadas en edades. Ahora, aquí hago la observación. Eh, aquí, en estas muestras, hay datos perdidos que están siendo trabajados, que estoy trabajando en la base de datos y también en la identificación del archivo con las muestras recolectadas, donde están, para ubicar esos dos datos perdidos del sistema, que me representan un 0.5. Mi asesor me dijo de que lo mostrara ahí para que vieran de que estoy trabajando y que eh, vamos a trabajar en esos datos perdidos y corregirlos. Bueno, en los Un grados comentario, educativos. Henry, pues antes que continúe, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahorita es estadística descriptiva de la caracterización de la muestra, ¿no? Así. Entonces, usted nos Sí, mostró el sexo, la edad, siga bajando, los grados educativos, siga bajando, por favor. Tipo de centro, continúe bajando. Zona de ubicación del centro, sigamos. Entonces, bueno, hasta la tabla 6 es información, eh, es caracterización sociodemográfica de la muestra. Entonces, de hecho, ok, el subapartado que debería de tener desde la tabla 1 a la tabla 6 o desde las tablas estas que están en sus resultados es justo eso, ¿no? Caracterización sociodemográfica de la muestra. Yo tengo una sugerencia ahí de forma, ¿no? O sea, eh, para hacer esto más sucinto, más puntual, ¿no? Y es que todas esas tablas perfectamente podrían estar colocadas en una sola tabla, ¿no? Si deja de compartir, Henry, solo les quiero mostrar un ejemplo porque sí, estoy seguro que no solo usted tiene esa división ahí tan segmentada. Ustedes recuerden que esta primera parte de sus datos, tal como nos los está mostrando Henry, ¿no? Es información sociodemográfica, ¿no? O sea, pues aquí no hemos comenzado a responder los objetivos de la tesis. Entonces, lo que se estila, y no sé si están viendo la pantalla, ¿la están sí, viendo? sí, Ujú. Sí, doctor. Entonces, en una sola tabla como esta que tengo hoy acá, este es de otro estudio, de otro tema, entonces aquí le colocamos características sociodemográficas de la muestra de estudio, ¿no? En este caso fue una muestra de 4.203 estudiantes, entonces se hizo en una sola tablita, si ustedes se fijan, el año de ingreso. Entonces está el nombre de la variable, están las categorías, el N, o sea, cuántos hay del 2021, cuántos hay del 2022, cuántos hay del 2023 y los porcentajes, ¿verdad? Luego el tema del género, femenino, masculino, y cuántos hay en número y cuántos hay en porcentaje, ¿no? La edad, aquí en este estudio la segmentamos en estos grupos y está así, ¿no? El área del conocimiento, segmentamos en estos grupos y está así. Ingreso familiar, ocupación y las preexistencias clínicas, si los estudiantes tenían hipertensión arterial, diabetes, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan en una sola tabla, las 6 que tiene Henry pues distribuidas allá están colocadas acá. Entonces, una primera sugerencia, y sobre todo porque esto al final no es el foco principal de los resultados. O sea, ustedes van a colocar esta descripción sociodemográfica de forma puntual y en un solo párrafo pueden hacer la lectura de esta tabla, ¿no? Pero no necesitan eh, quedarse tanto
explicando cosas que son netamente descriptivas y sociodemográficas como tal. Entonces, mi sugerencia, para hacer un cierre acá, es que todos los sociodemográficos, si tienen varios datos, como Henry, por ejemplo, que tiene información importante, porque realmente todas las tablas son importantes, pero que la sintetice en una sola. Esa es una sugerencia importante que le doy, ¿no? Muy bien. Marta, Sí, doctor, yo también tenía una pregunta sobre eso, aprovechando que se tocó el tema. Esa parte de lo de la población, ¿lo ponemos siempre en resultados? Si lo dijo, disculpe, pero no lo escuché. ¿Lo ponemos siempre en resultados o lo ponemos dentro de cuando especificamos la población? la muestra. Cuando se Ajá, la especifica la muestra, muestra. perdón. Pues fíjese que esa es una buena pregunta, Marta, y es muy buena realmente, ¿no? Eh, Hay estudios que lo colocan al inicio de los resultados, porque hay algunos autores que dicen que eso ya es un resultado, ¿no? Pero también usted lo puede colocar en el apartado de muestra, o sea, en el apartado de muestra, donde está colocado que son tantos estudiantes, tantas personas, ustedes pueden colocar esta tablita también. En esto que les estoy mostrando yo, esta tabla uno está colocada en los resultados, ¿sí? Ok. Aquí ustedes ven, están los resultados, análisis descriptivo, ¿no? Pero no está mal tampoco, y en nuestra área, en psicología, eso está bien, que lo coloquen en la parte de la muestra. Entonces aquí, por ejemplo, eh, aquí es donde en este estudio nosotros estamos en sí mencionando la muestra. Entonces aquí, en la tabla uno se podría escribir, ¿no? En la tabla uno se presenta la descripción sociodemográfica de los participantes. Pero pues, ustedes deciden si en la parte de método, de muestra principalmente, o en la parte que tiene que ver con resultados. Ok, Listo. ok. Pero de cualquier forma, en una sola tabla. Pero, ok, podríamos solo como ver tabla uno, digamos, en lo de la muestra. Sí, ver tabla uno con la caracterización sociodemográfica, ¿no? Ah, ok, Sí, excelente. con la caracterización sociodemográfica. Listo. Gracias. Listo. Listo, Henry. Entonces, esto también es sobre todo para usted, porque es lo que estamos viviendo, pero también para sus colegas si se aplican, ¿no? Continúa. Excelente. Excelente. Muy bien. Tomado en cuenta la nota, vengo con el cuadro estadístico. Máster, yo hice lo posible en trabajar en Factor, pero no me corrió, siempre me dejaba colgada la máquina. Me fui a trabajar en Yan. En Yan me dijo, eh, hacía tenía algún dato malo, pero recordé lo que mencionó usted. Metámonos a jugar con todo esto y a ver qué sale. Y entonces no hice, me dediqué al factorial exploratorio, no al confirmatorio. Todo esto, los cuadros que saqué fueron exploratorios. Ok. Entonces aquí está esta tabla en donde están las dimensiones, subdimensiones, y en donde están los 367 eh, muestras, número de muestras, el mínimo, el máximo, la desviación, la media de las dimensiones. El chi cuadrado con un valor de Antes 425.55 que avancemos, Henry, vamos a ver. En la tabla 7, ¿no? Porque es la que estamos viendo ahorita. ujú, La tabla 7, ¿no? Y la tabla 7 es solo eso que dice estadístico descriptivo. Ese contraste chi cuadrado debería ser una siguiente tabla en caso que la mantiene. Y lo que tiene abajo de carga de los factores, una siguiente tabla. O sea, en normas APA, esas son tablas separadas, independientes, ¿no? Sí. independientes. No, Subo un poquito, Henry, solo para comentarle algo ahí. En la tabla 7, el título de esa tabla dice cuadro estadístico. Yo le colocaría estadísticas descriptivas de las subdimensiones de la escala verde. O sea, usted menciona todo el nombre, ok, todo nombre, ¿no? Otro comentario. Y esto es para usted, pero esto es para todos también, ¿no? no hay problema. Em,
Ustedes son los que conocen el instrumento, ¿no? Ustedes piensen que están escribiendo para personas, o sea, cuando uno escribe para que otros lo entiendan a uno. Si yo veo esto de CP-TOT, LM-TOT, yo no entiendo qué es eso, ¿sí? Y la normativa APA dice que en las tablas, si se colocan siglas, entonces debería de haber una nota ahí que diga CP-TOT, lo que significa, Ok, LM-TOT, lo que significa, ¿no? Posiblemente, esto lo desconozco, Henry, usted en los capítulos anteriores usted mencionó lo que significa eso, ¿no? Pero claro, en normativa APA, las tablas deben ser autoinformativas. O sea, alguien que ve esta tabla debería pues de tener todas las de informaciones solo interpretarla. viéndola, ¿me entiendes? No tiene Ok, que irse a otro lado, pues a buscar qué es eso de CPTOD, el de METOD, ¿me entiendes? Entonces ahí sí es importante colocar una nota en el pie de esa tabla que ok, describa esas siglas, ¿no? Esos. ok. Como para observación, Master, bueno, las subdimensiones, CP, todos, el top que dice ahí son los totales. CP es comparación de puntos, la LM es línea mental, la otra es comparación de palos, resta, la otra es comparación de arábigos, la otra es dictado de números, suma, secuencia numérica y multiplicación. Pero, sí, pero está tomada la observación, Master. Y este Okay. también, el cuadrado. Las cargas del factor en rotación Promax para aquí en los factores. Aquí le di la caracterización de solución no rotada y solución rotada. Un Master. poquito, Henry, Ujú, disculpe. Vea, pues aquí le tengo dos preguntas, ¿no? Uno, si está utilizando, estoy entendiendo, ujú. pues eso me parece bien realmente, que está haciendo análisis factorial exploratorio. Sí, Ok, eso como le digo, está bien, eso está bien. Pero sí me gustaría consultarle si está siguiendo algún artículo, algún checklist que diga los pasos del análisis factorial exploratorio y cómo se presentan esos pasos, ¿no? En plataforma, de hecho, hay un apartado completo que yo les subí artículos sobre eso, ¿no? O sea, sobre checklist de cómo presentar análisis factorial exploratorio. ¿Por qué le pregunto esto? Porque está un poquito como, o sea, me está costando seguir la secuencia también a mí en esta parte de análisis factorial exploratorio, ¿no? Por ejemplo, solo por ejemplo, ¿no? Eso que dice carga de los factores, dice factor uno, factor 2. No entiendo qué hace la variable escuela ahí, o qué hace la variable alumno, o qué hace la variable tipo de centro o zona, ¿no? El análisis factorial solo funciona con los ítems de la escala. O sea, en el análisis factorial exploratorio, dejamos todas aquellas variables descriptivas como demográfico. la Sí, escuela, exacto, pues todo lo sociodemográfico, y solo colocamos los ítems, ¿verdad? Entonces ahí más bien, yo creo que esa tabla, o sea, pues no me hace sentido lógico esa tabla de carga de los factores, ¿me entiendes? Porque no ok, entiendo qué significa que en escuela factor uno, o sea, eso, para mí, eso es un error conceptual importante, muy bien. porque ahí sería decir, bueno, cuáles son los ítems que forman parte del factor uno según el análisis factorial exploratorio, y cuáles son los ítems que forman parte del factor 2. Entonces, esa tablita sí me genera demasiado ruido, ¿no? O sea, porque yo pienso que está equivocada realmente. Ya, ok, ok. Entonces esta también. Vengo con esta aquí. En Esa, por ejemplo, la que estamos viendo ahorita, y aquí, esa de carga de los factores, esa sí se me hace que está más perfilada, ¿no? Pero pues aquí quiero entender algo. Usted hizo análisis factorial exploratorio por cada subescala o metió todo el instrumento en un solo paquete? ¿Cómo, lo cómo lo hizo? metí, Master, lo metí todo, el instrumento, todo. Pero los resultados, ¿cómo decirle? No los,
no es que no me convencieron, no los entendía. Entonces, quité todo y empecé a colocarlo factor, dimensión por dimensión. En este caso, está la dimensión, la primera, la comparación de puntos, que es esta, la comparación de puntos. Si, si usted se observa, aquí son 20 los ítems, 20, pero ahí no aparece el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque según la observación de mi asesor, no representaban algo significativo. Ahí era una contestación casi general de esos factores. Entonces me dijo, quitarlos y colocar lo que, lo que realmente te dé una información de la prueba. Ahí. Pero vamos a ver, si usted se fija en la tabla que estamos viendo justo ahorita, ¿no? Carga de los factores. Es ahí donde le digo que también es importante colocar un nombre bien específico, o sea, pues carga de los factores de CP, ¿va? ¿Qué es CP me dijo? Comparación de puntos. Comparación de puntos. Entonces, carga de los factores de la subescala de comparación de puntos. Ahí, así sería el título. Entonces, el factor 1 de esa tabla son desde el ítem 16 hasta el ítem 10. Sí. El factor 9, 8, 7, si usted se fija, Ujú. es, en sí esa columna, y aquí lo voy a escribir solo para, que quiero entender también que esto que estoy aquí marcando yo es de este lado o de este lado. ¿Es del factor 1 o es del factor 2? Porque eso está como en medio. Entonces aquí yo no sé en cuál de los dos factores es. Ok, ok. ¿Sí vio? Sí, sí, sí. Ya les explico. De al igual que del este factor. grupo de acá. Pues puede ser que no esté justificado, ¿no? O sea, puede que esto tenga que estar un poquito más acá, Sí, pero sí me genera, pues, confusión eso, o sea, me genera confusión, claro, básicamente. claro, claro. Entonces son. Ah, ok. Sí, ya le entiendo. Entonces, este es. ¿Dónde está? Del factor 2. Ok, entonces, esa es una cuestión de la configuración de la tabla solamente. Ok, si me está diciendo que es del factor 2, Sí, siga bajando, Henry. Solo quiero aquí, tener un panorama general sobre cómo está estructurando sus resultados. O sea, aquí están. La roté con solución no rotada y con la solución rotada. Para ver, lo hice para ver la comparación, Master. Cómo salía la suma de cargas del cuadrado y me sale en la no rotada a 13,17 y la rotada a 11,01. esta es una pregunta para todos y no solo para Henry, ¿no? Para que también entendamos, o sea, los procedimientos que se están haciendo, ¿no? ¿Qué, qué es una solución no rotada y qué es una solución rotada? ¿Henry o el resto de colegas? Ahí sí me partió. Vamos a esperar a sus colegas, tal vez alguien nos comenta algo. Doctor, Julio, ¿sí? sí. Bueno, lo que yo tengo entendido de la rotación es para poder adecuar, como para poderlos ver mejor en cierto sentido los datos, porque
a veces van en los datos, se están como paralelos, por decirlo así, entonces no se miran bien porque uno se sobrepone sobre el otro, entonces al rotarlo uno los puede diferenciar mejor, entonces existen esas técnicas de rotación para separarlos y poderlos ver y analizar de mejor forma. Exactamente es eso, ¿no? Pues la solución rotada, en palabras más directas, pero lo que está diciendo Julio está correcto realmente, es para limpiar los factores, ¿verdad? O sea, es como cuando eh, ustedes están podando un árbol o están podando, ¿no? Entonces, pues hay cierto sucio que va quedando. Entonces, la solución rotada es que se disminuye el margen de error, ¿verdad? En la identificación de los factores. Es disminuir margen de error o generar más limpieza en la identificación de los factores. Esto porque es importante y por qué les hice esta pregunta, ¿no? Porque em, pues uno de los puntos claves en la presentación de los resultados es que sea una presentación sistemática, ¿no? O sea, que sea una presentación ordenada y sistemática. Entonces, el caso de la prueba de Henry es una prueba pues de diferentes subescalas, ¿no? Estoy entendiendo, Henry, que usted cada análisis lo está haciendo con una subescala individual, ¿no? O sea, Sí, lo que vimos ahorita fue la de CP, que es la de comparación de puntos, creo que se llama. correcto, correcto. Las que vienen abajo, asumo yo, o sea, estoy asumiendo que ya son de las otras subescalas, o no. Sí, sí, Ujú. Pero donde yo sí creo que ustedes al escribir resultados, ustedes deben de tomar referencia de cómo se escriben, ¿verdad? O sea, porque lo que ok, yo estoy viendo, Henry, es un poquito, no un poquito, significativamente bastante desorganización y que no ok, se está siguiendo una estructura normada sobre cómo se hace el análisis factorial exploratorio, ¿no? ok, Si usted va a hacer análisis factorial exploratorio, el primer paso que se estila es aquello del KMO, por ejemplo, ¿no? O sea, ver si es plausible que los ítems estén vinculados entre ellos para que le generen factores. Eso es lo primero. Luego, el siguiente punto es donde eh, se especifica cuántos son los factores que se van a retener, ¿me entienden? O sea, pero lo que yo sí estoy viendo, Henry, es que no se está siguiendo ningún checklist de cómo hacer la presentación de análisis factorial exploratorio. Si deja de compartir, Henry, solo para mostrarles un sí, insumo que sí, está en plataforma, insisto, esto lo estoy comentando en el contexto de la presentación de Henry, pero no solo aplica para Henry, ¿no? Esto aplica para, pues, para todos realmente. Entonces aquí, solo para mostrarles de nuevo, asumo que están viendo mi pantalla. Entonces, eh, en la plataforma de la clase, eh, pues están las asignaciones para repitencia, que son las fechas y todo eso, pero aquí en unidad o bloque de aplicación hay una carpeta completa que dice materiales de estudio y consulta, análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio y la teoría de respuesta al ítem, ¿no? Entonces aquí ustedes entran y hay varios artículos, por ejemplo. Entonces aquí hay uno que dice eh, el AFE es el análisis factorial exploratorio, ¿no? Entonces, en el caso de Henry, por ejemplo, este es de análisis factorial exploratorio, este también y este también, ¿no? Vamos a entrar a uno acá, este usos y recomendaciones. Bueno, aquí me va a pedir que lo descargue, solo déjenme lo descargar en el escritorio por mientras. Entonces, este es uno de análisis factorial exploratorio, ¿no? Están viendo toda la pantalla, ¿verdad, estimado? Solo quiero, ¿sí o no? Solo si me Sí, sí, confirman. doctor. sí, sí, Ajá. Entonces vean cómo se llama este artículo, ¿no? Se llama Análisis factorial exploratorio en la validación de estudios, usos y recomendaciones, ¿no? Está en inglés, pero hay infinidad de herramientas que ustedes lo pueden traducir, ¿no? Eso es algo que no es problema, ¿no? Entonces en este artículo, al final, al final,
hay una tablita que dice recomendaciones generales. Entonces aquí vean, estas recomendaciones generales son los pasos sobre el diseño de la investigación, cómo correr el programa, pero aquí está algo que dice la preparación del reporte, ¿no? Reportar los criterios y decisiones de la fase de cuando se correlacionó la matriz, de la extracción de métodos, el criterio para retención de factores, el método de rotación y el criterio para la selección de ítems, ¿no? Entonces, estoy simplificando aquí la lectura de este artículo, pero lo que les quiero mostrar es que la escritura de resultados en tesis de psicometría y de evaluación, bueno, en todo tipo de tesis, pero más en esta, que son nuestra trinchera, tienen procedimientos metodológicos bien de paso 1, describa esto, paso 2, describa aquello, paso 3, describa lo otro, ¿no? Entonces, este es un artículo que ustedes perfectamente lo pueden consultar, ¿no? Este es uno, hay como tres ahí. ¿Por qué? Porque sí me gustaría que la presentación de sus resultados no es como ustedes estén generando la data eh, en los programas, no, no, sino que deben de consultar cómo se reporta, ¿no? Otra estrategia también es en Google Académico, sencillo, colocar análisis factorial exploratorio. Entonces les van a salir artículos de otros temas que han reportado análisis factorial exploratorio, para que ustedes vean cómo es la lógica de ese reporte, ¿no? ¿Qué es lo que se reporta y todo eso? Porque en lo que estamos viendo ahorita con Henry, lo que sí creo que hace falta, Henry, de forma muy sustancial, es estructura y sistematización de eso, ¿no? Entonces, aquí les estoy comentando yo estrategias para lograr esa estructura, ¿no? El que vimos ahorita es un artículo, que es como un checklist, pero en plataforma pues hay varios, ¿no? Está este que es pues una revisión sobre cómo se reporta el análisis factorial exploratorio. Está este que si no me equivoco es análisis factorial exploratorio en psicología, que también está relacionado con eso. Y para quienes vayan a hacer análisis factorial confirmatorio, está este artículo que dice pues las prácticas sobre cómo reportar CFA, ¿no? Que es Confirmatory Factor Analysis, ¿no? Entonces, está pues las prácticas sobre cómo reportar análisis factorial confirmatorio y eso, ¿no? Estos son insumos que sí incentivo a su lectura profunda y más allá de la lectura, a la incorporación de lo que estos autores están diciendo en la presentación de cómo ustedes están escribiendo los resultados. Entonces, insisto, esto lo estoy comentando en el contexto de la presentación de Henry, pero no solo aplica para Henry, ¿no? Esto aplica para todos sin excepción. Volvamos, Henry, a ver un vistazo general sobre lo que estamos viendo ahí con los resultados. Ya comparto. Sí, Henry, por favor. Si quiere continuar bajando, solo quiero ver la estructura general, ¿no? O sea, porque puede entender que entonces usted presenta la tabla, las soluciones rotadas. ¿Qué es esa tablita que estamos viendo ahí? Esa estadístico descriptivo de qué. De los datos demográficos. Esto fue una de las tablas primeras que saqué. Pero entonces, siguiendo o sea, ¿se acuerda que sus tablas iniciales de este capítulo tienen que ver con esa estadística descriptiva, ¿no? Sí. Escuela, sexo y género, perdón, escuela, sexo, grado, tipo de centro y zona, son variables que uno lo que saca son categorías, o sea, escuela tal, escuela tal. Entonces, la forma de reportar esas variables, que son como cualitativas, es lo que usted ya hizo arriba. O sea, Ya. donde usted escribió sexo, niñas, 40%, niños, 60%, no sé cuánto es. Yo creo que es lo contrario. Correcto. Correcto. Entonces, ahí, describir moda, mediana y media
La moda, mediana y media tienen sentido en las variables que son cuantitativas. O sea, como que usted quiera saber la edad, así por colocar un ejemplo, entonces usted tiene de tal a tal edad, ¿no? Entonces, Ujú. esa es una variable cuantitativa en esencia, ¿no? Pero esa tablita que estamos viendo acá ya se reportó en la tabla inicial, ¿me entiendes? Entonces Ok, ahí ok. Esta es sugiero, como repetición de la anterior. sumado que es repetición, también como es lo que le digo, escuela, sexo, edad, escuela, sexo, grado, tipo de centro y zona, son variables cualitativas o categóricas, como les quieran llamar, ¿no? O sea, no tiene sentido que se reporte ahí moda, mediana y media, ¿no? Ujú. Aquí sí lo voy a... Yo sé que esta es una clase que llevaron hace ya un tiempo significativo, pero esto es algo de estadística descriptiva e inferencial, ¿no? Que fue una clase que está en su pensum de la maestría bien al inicio, Excelente, para sí. saber cuáles son las variables que corresponden a cada uno, ¿no? En resumen, quitemos esa tabla. Ok. A ver, Master, eh, en la tabla donde aparecía CP, comparación de puntos, la tenía como muestra, o sea, la a realizar los demás tablas. Ahora, lo siguiente, porque solo quería, bueno, estuve trabajando con Jan, luego mi asesor me dijo de que mejor también trabajáramos con R y es entonces donde me aparecen ciertos datos en lo que es la puntuación con factores y ya tirando gráficas, me aparecían estas gráficas eh, en donde uno de los tres factores no me reporta esto, en donde me dice de que tengo que, no hay una significancia para este tipo de subescala, que es la LM. En su total no pesa tanto. Y entonces estuvimos discutiendo, perdón, estuvimos dialogando con el asesor y llegamos a la conclusión o llegamos, según algunos datos que nos daba R, que hay algunas subdimensiones que en sí son bien fáciles para los alumnos y siempre nos van a tirar esta línea punteada, Master. Ahí. Ok. Entonces, para entender también esto, ¿no? Esto es análisis factorial exploratorio, pero con los totales de cada subescala, ¿cierto? Sí, Entonces, fíjense bien, para colaborarle aquí en la estructura de estos resultados, ¿no? Y eso lo puede escribir Henry, o bueno, está la grabación también para que la consulten. ok. El primer punto de su capítulo de resultados es caracterización sociodemográfica de la muestra, ¿no? Donde en una sola tabla usted va a describir pues las características que ya vimos anteriormente. Bien hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. El subtítulo de su capítulo de resultados es Análisis factorial exploratorio de la subescala de la prueba BERT. Entonces usted para cada subescala va a hacer lo que les estoy diciendo, que tienen que revisar el checklist, ¿no? O sea, sobre cómo presentar eso. Para Correcto. CP, para CPL, para MU, DN, SN, LM, CA y S1, ¿no? Y para R, que es la primera ahí, ¿no? Ujú. Que R, es resta, me dijo, ¿verdad? El resta. Entonces, para cada una de esas subescalas, pues tiene que reportar lo que los estudios de análisis factorial exploratorio dicen que se tiene que reportar, ¿no? La carga factorial, cuántos factores y eso, ¿no? Ok. Luego, dentro también de análisis factorial exploratorio, que es lo que estamos viendo ahorita, usted estaba trabajando con la subescala, ¿no?
Sí, Ahora usted comienza a trabajar con el instrumento en general. Entonces puede colocar un tercer subtítulo que diga análisis factorial exploratorio de la escala total, ¿no? Porque si no me equivoco, y si me equivoco usted me corrige, ese G que está en ese diagrama es G general, ¿no? Es G total. sí, sí. Entonces, el tercer apartado, donde entra esta parte de R, sí puede ser así, ¿no? Análisis factorial exploratorio de la escala total, ¿no? Entonces, usted muestra, si quieres, subo un poquito, Henry, solo quiero ver algo que está arriba. Ok. Bueno, dice medida de la adecuación del factor. Pues entiendo que eso lo generó con R, ¿no? Y eso hay Sí, que esto es escribirlo con en R. Y formato estaba armando el text. cuadro. Ok, sí, entonces, eso, pues sí lo puede colocar ahí, sí, definitivamente, ¿no? Entonces, el tercer apartado tendría que ver con esto. Hasta aquí me está siguiendo la secuencia, ¿no? Ok, correcto. Y continuamos bajando, quiero ver qué sigue. No, hasta aquí, Master. Ok, Hasta ahí. entonces, Dígame. con estos tres apartados, nosotros hemos contestado apenas, bueno, que no se ha contestado, pero se va a contestar apenas el objetivo específico uno de su tesis, ¿no? Que tiene que ver con la validación. En el objetivo específico uno, usted también tiene algo de confiabilidad, ¿no? Entonces, pues la confiabilidad se puede calcular en cualquier software excepto SPSS. Así se lo digo yo. En R lo pueden calcular, perfecto. En Jazz pueden calcular la confiabilidad. Y la confiabilidad es de cada subescala, gente. O sea, ¿cuánto es la confiabilidad de SU-TOT, CE-TOT, LM-TOT? ¿Me entienden? Correcto. Entonces, eso también se debería de describir. Ya, Todo ya, esto que estamos haciendo ujú. solo es del objetivo específico uno, solo del uno. El objetivo específico 2, según cuando usted lo leyó, era analizar las variables de influencia de, que tienen un peso en los puntajes de Verdi, ¿no? Mm. Y aquí, de nuevo, estos análisis ni siquiera son para el objetivo específico 2 y el 3, por ejemplo, ni siquiera son de psicometría pura, son de estadística inferencial. O sea, eh, son de lo primero que ustedes vieron en su maestría, ¿no? Cuando usted dice analizar las variables de influencia, es que entiendo yo que usted va a colocar si la escuela, si la zona, si el sexo, si la edad tienen influencia en cada uno de esos puntajes, ¿cierto? Cierto. Entonces, para eso hay análisis estadísticas que en eso yo sí considero que pues usted le puede consultar a su asesor. Eso es algo que sí le voy a dar una tarea a su asesor, ¿no? Para que le diga, bueno, ¿qué técnica estadística vamos a hacer ahí, ¿no? El análisis de regresión posiblemente. El análisis de regresión es una técnica en donde usted tiene un montón de variables que son como las predictoras, escuela, sexo, tipo de zona, y usted va a testar un modelo para ver cuál de esas variables explica más los puntajes de la prueba. ¿Me entiende? Aquí se la estoy explicando de forma teórica, ¿no? Sí, Pero en la práctica ya, o sea, sobre cómo escribir eso en su capítulo de resultados, sí tiene que ser con una técnica estadística. correcto. Y bueno, luego la diferencia de grados, que también se tiene que hacer una técnica ahí que se llama ANOVA, en donde comparamos si el puntaje de los niños de tercer grado es diferente al de cuarto, al de quinto. Y eso es para su objetivo específico para el 3. Y el 4 que tiene que ver con los baremos, es otra cosa, ¿no? Entonces, sus avances de capítulo de resultados tiene cosas, pero todavía hay una ventana de trabajo importante, ¿no? Sí, Entonces, sé que con usted, pues hemos invertido una cantidad de tiempo importante, eh, pero sí considero, pues, que se deberían de implementar todas estas observaciones, ¿no? ok. Master, también le quiero mencionar sobre ese ANOVA. Lo estuve sacando con Jan. No, el cuadro no sé, dentro de los documentos lo tengo,
Ahora, sigo trabajando en R también. El omega es uno de los cuadros que sí me ha salido y este es uno de los cuadros que me ha salido. Hay otro en donde eh, esa línea roja con el máster me estuvo comentando de que había que hacer algo para o un cambio. No recuerdo el comentario que me hizo, pero sí debimos de trabajarlo. Y entonces en el R estuve trabajándolo según las orientaciones que él me hace y los cambios ahí están. No he podido sacar todos los cuadros que tengo en R, pero sí voy a seguir avanzando en cuanto a eso y todas las notas, observaciones, voy a aplicarlas lo más pronto posible para darle un orden lógico, según lo comentado, para, para la próxima y para la entrega del documento. Listo, Henry. Muchísimas Gracias. gracias, Master. Vámonos con Sandy. ¿Nos escucha, Sandy? Hola. Hola, sí, sí. Sí. Buenos días. Mire, doctor, pues yo sigo trabajando terminé de revisar, pero no he terminado de tabular y no he escrito todavía del capítulo 5. Ok, Yo ya le escribí a Master Nulsi, le envié el documento hasta donde lo tengo y pues ella me contestó que lo iba a leer y me iba a dar una reunión pues, para poderme apoyar. bien. Sandy, pues, bueno, para, para efectos de la asesoría de hoy, o sea, el foco principal era ver los avances en lo que tiene que ver con resultados, ¿no? Entonces ahí entiendo lo que me está comentando, sí, pero sí es importante que pise el acelerador con mayor fuerza, ¿no? Porque, eh, como les comenté en sí al inicio, el criterio de aprobación de este curso es tener tesis, borrador de tesis completa, capítulo 1 al 6, ¿no? Entonces, eh, sé que estos capítulos, el 5 es el capítulo más técnico, porque hay que hacer análisis, hay que hacer pues algunos procedimientos, pero pues ya hoy pues no podríamos darle acompañamiento a usted, ¿no? O sea, ya sería hasta la sesión que está solicitando Marta. Ojo, que eso que está solicitando Marta, yo le dije que sí, pero es una sesión bien de preguntas específicas. O sea, pues no es así como estamos invirtiendo ahorita tiempo con Henry y como yo tenía planificado invertirlo con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en su caso, Sandy, sin incentivo de sobremanera, pues comenzar a concretizar ya la escritura como tal de estos capítulos, ¿no? Porque eh, si no hay un esquema de riesgo, pues del curso como tal, ¿me entiendes? O sea, el curso no se aprueba sin esos capítulos. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Mirtia, Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Eh, Escuchando la intervención de Sandy, pues yo quería hablar antes de que usted me llamara, porque realmente en el grupo que tenemos hemos estado comentando que los avances que hemos tenido, por lo menos las 3 personas que faltamos, Marta, Sandy y yo, eh, pues no han sido como muy significativos para la presentación que tenemos que hacer hoy. Por mi caso voy a hablar. Eh, Estoy sobremedicada ahorita y estoy muy mareada, no estoy en condiciones de presentar, aunque sí he estado trabajando y haciendo las revisiones que corresponden. Eh, pero creo que el tiempo que se ha invertido
en el trabajo de Henry, creo que nos ha enfocado a todos en cosas puntuales que deberíamos mejorar en los trabajos nuestros. Eh, por eso quiero agradecer pues, que Henry haya tenido la oportunidad de presentar y darnos retroalimentación para nuestros propios trabajos. Yo tengo el trabajo a medias, igual que quizá que los compañeros están, pero sí realmente yo me quiero excusar porque no estoy en condiciones de presentar por la medicación realmente. Sí, le agradecería me excusar. Ok, bueno. Entonces, pues no vamos a escuchar a Sandy y a Mirte. Vámonos con Julio. Bueno, ¿me escucha? Sí, Julio. Ok, voy a compartir pantalla. Un segundo. ¿Se mira el documento? Sí, Julio. Sí. Sí, lo estamos viendo. Bueno, como nos pidió, el objetivo general, bueno, es evaluar las características psicométricas de la prueba de aptitudes de pensamiento básico de la Universidad Pedagógica y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes que se han sometido a la prueba. Los objetivos específicos: medir las características de dificultad, discriminación, consistencia y probabilidad de respuesta de los reactivos de la prueba, bueno, antes mencionada. Determinar las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez de la prueba de aptitud de pensamiento básico y evaluar la validez de criterio de la prueba psicométrica mediante la comparación de los resultados de la prueba con el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, bueno, voy a pasarme a la parte de resultados. ¿Dónde está? Bueno. Es muy poco en sí lo que he escrito ya del contenido, he estado sacando los datos y lo que yo los pienso presentar, cada una de las 5 subpruebas en una parte del capítulo y después hacer el análisis total y hacer el análisis por cada subprueba y después presentar cómo es el resultado total de las 5 evaluaciones, también comparándolo con el rendimiento académico. Entonces aquí hasta ahorita lo que tengo es el de la prueba de discernimiento verbal, porque en sí los análisis y las pruebas que se van a hacer en cada una de estas subpruebas son similares. Entonces no quería avanzar en todas y después volver a empezar si tengo algo que no voy por buen camino. Entonces, bueno, inicio con medir la fiabilidad con el alfa y Cronbach, y bueno, los resultados que me han dado. Voy a hacer un poquito más grande. Bueno, calculé el KMO. eh, bueno, bueno, ahí están los resultados. Me faltan sí comentarlos más, solo estoy poniendo ya un poco lo que fui obteniendo. Eh, bueno, el análisis factorial que hice inicialmente con esta prueba me arroja que debería de tener 4 sus factores, ¿va? Cuando en mi ideal bueno, yo pensaba que iba a ser 1, pero hice todo como hemos hablado en las sesiones anteriores y me arroja 4. Entonces aquí están las cargas en cada uno de los factores, haciendo un corte bueno, ahí en 0.3, de así es como cargan. Entonces, me falta toda la parte de explicar un poco más cada una de las tablas y presentarlas, qué es lo que significan. Después, bueno, hice lo del análisis Una factorial pregunta, Julio. confirmante. Solo una consulta. En los 4 factores que está comentando sobre esa subescala, cuando usted ve los ítems, la forma como se agrupan, ¿tienen algún sentido lógico o teórico? O sea, los del Sí, factor sí, uno sí, tienen algo en común ellos. pues sí, mira, aquí tengo los resultados, digamos, esta es la parte de dificultad. Entonces aquí están ordenados en el orden. Bueno, aquí están al revés, vamos, de mayor a menor. Entonces aquí lo agrupé, digamos, es una adición, eh, como, no sé la palabra para no decir alogímetro, de 12, aproximadamente 12 en cada uno. Y si los ordeno por la dificultad, por la medida de aciertos,
le voy a poner que de mayor, entonces me queda prácticamente el mismo orden. Entonces quiere decir que según la dificultad van del más fácil al más difícil. Y solo hay algunos que se salen así del orden, que aquí es lo que se miran, pero en general sí van de más fácil a más difícil el orden de estas respuestas. Y así es prácticamente como me arroja los factores por nivel de dificultad. Ese que ese es un dato sumamente interesante, ¿no? O sea, porque, eh, pues, en la tablita de 4 factores, en lo que está comentando usted que le hace falta, pues quizás cuando tenga que escribir textualmente la lectura de la tabla, usted puede decir eso, ¿no? Que eh, se identifica que los factores se agrupan en función de la dificultad de la prueba, ¿no? Como por ejemplo, usted puede mencionar algo que lo que está presentando aquí se me hace que es clave. Inclusive, fíjese que esta tablita con colores, pues quizás no para la tesis, pero sí para su presentación puede ser como más entendible, ¿entiende? Sí, En caso que usted quiera colocar como ejemplo eso de cómo se están agrupando los factores, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una interpretación de los 4 factores que potencialmente se están identificando, ¿no? Entonces, eso ahí solo para que lo tenga en cuenta. sí. Entonces, bueno, aquí hice con el confirmatorio como un solo factor, como yo lo tenía pensado idealmente que iba a ser, y lo tengo ya con los 4 factores. Entonces, para después hacer la comparación de cómo cambia los ajustes. En sí, los valores no son todavía los que usted me indicó que eran los esperados, pero Mire, por ejemplo, el de un solo factor, eh, el CFI y el TLI deberían de ser de 0,90 para arriba, ¿no? sí, Y el RMSEA debería de ser, en el mejor de los casos, de 0,10 para abajo, ¿no? Entonces, si usted se fija, el de un factor no se sustenta por ningún lado, ¿no? Ni por el CFI ni por el RMSEA, ¿no? Y el de 4 factores, aunque el RMSEA sí está en el rango aceptable, el CFI no. Entonces, pues de un punto de vista confirmatorio, o sea, no sería tan adecuado eso, ¿no? Fíjese que en ese caso, yo aquí sugeriría, si quiere continúe bajando, solo quiero ver sí. algo en lo que viene para ver en la Bueno, secuencia. Viene la otra bueno, aquí tabla. ya tengo ya el otro, para el otro objetivo, que es la parte de la dificultad, que es la misma tabla que presenté ayer. No he terminado así de hacer todos los análisis del. Le tengo una sugerencia, vea, Sí, va, porque estoy entendiendo y sí me parece bien la lógica como lo va a reportar, ¿no? O sea, cada una de las subescalas, el análisis exploratorio primero, luego el confirmatorio y luego aquello que tiene que ver con la dificultad de los ítems y eso, ¿no? mm, Entonces usted puede decir, cuando esté describiendo el confirmatorio, de que considerando los índices de ajuste, no es posible confirmar una estructura factorial robusta de la subescala, ¿no? sí, Y en el capítulo de discusión, un poquito más adelante, usted dice, ¿no? Que este instrumento debería de revisarse mm, en otro escenario que no va a ser usted quien lo va a hacer, o si usted lo quiere hacer después está bien, pero sí se deberían de hacer como revisiones sobre los ítems, por ejemplo, que no anden bien en términos de la dificultad de la discriminación, ¿me entiendes? O sea, sí, usted está presentando datos. El instrumento tampoco es que es el peor, o sea, porque estamos viendo que los factores se agrupan por dificultad y la literatura indica eso. Fíjense, que mm, en análisis factorial exploratorio, los instrumentos de desempeño como este que usted tiene, eh, potencialmente se van a agrupar por el nivel de dificultad de los ítems, ¿no? Y lo estamos viendo, entonces eso tiene sustento en literatura, ¿no? sí, Pero solo para que lo considere cuando, pues cuando tenga que escribir eso, ¿me entiende? sí. Ah, Bueno, y después iba con el análisis de dificultad presentando la tabla. Y había sacado este con el modelo, con el RACH, que solo es dificultad.
porque como tenía el montón de gráficas, no puedo presentar aquel montón de gráficas por uno, entonces en esta las agrupé todas las. Y después comentarte que las dificultades en la prueba en sí se tira más a que son ítems fáciles que difíciles, como están distribuidas estas curvas. Entonces Ahí mira sería que está importante, más a la Julio, izquierda. que en el título de las curvas características del ítem, pues le coloque un título completo, ¿no? O sea, que diga curva característica de los ítems de la subescala tal, ¿no? Porque Ah, entiendo que es una subescala cual. sí, esa es la de discernimiento verbal. Ujú. Fíjese que esos Bueno, títulos sí, son claves, ¿no? Para que el lector sepa de qué es eso, porque ahí no se sabe de qué es, aunque viene en la secuencia, ¿no? Pero es lo que le comentaba Henry, de que cada figura o cada tabla en norma JAPA debe ser autoexplicativa, ¿no? sí, la otra consulta que tengo es, por ejemplo, el gráfico me lo tira con estos nombres, va. Yo le pongo otro nombre arriba para escribirle ya, o lo borro mejor eso y yo le pongo ya el nombre que tiene por la parte de la Usted me dice presentación. por eso que le aparece en inglés, ¿no? Sí, Ahí está. Mm, pues lo podría dejar así y colocarle un título en español, ¿no? O sea, ujú, eh, digo, si tiene el chance de cambiar esas palabras a español, cámbialas a español. Eso sí, ¿no? Pero lo importante ahí es el título de la figura, ¿no? O sea, figura tal, y ese título debe ser bien informativo. O sea, ujú. curvas, características de los ítems, de la subescala, discernimiento verbal, ¿me entiendes? Y ya con eso resuelve, ¿no? Y ojo, que esto es para Henry y para usted también, ¿no? Sé que este es un avance, pero ya deben de ir concretizando pues la lectura de esto, ¿no? O sea, escribir texto como tal. Y después, bueno, con la correlación que hice con el índice que tenían en ese momento, quiero hacerlo también con otro índice para ver si hubo cambio. No se mira lo que hay una correlación en esta prueba con el índice académico. Es muy débil, es de 0.02. Ahí también sería importante, o sea, porque el 0.02 de ahí es Pearson, ¿va? Sí, Es el coeficiente de correlación de Pearson. Pero también es importante describir la significancia estadística, que lo más seguro es que mm, no va a tener significancia estadística, pero que también usted diga cuánto es el P. Entonces, ok. el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.02, que indica que la correlación existente entre ambas variables es muy débil y sin significancia estadística, ¿no? Pero sí menciona el número de cuánto es. Ah, ok. ¿Esa correlación la hizo en qué software, Julio? Esta le hice en R, en Ah, R. ok. Entonces, en el mismo R le sale el 0.02 y le sale cuánto es P, ¿no? Sí, Eh, sí. que es aquel valor de 0.5. Si es menor de esa cantidad, es estadísticamente significativo, ¿no? Y si es Ujú. mayor de esa cantidad, es no estadísticamente significativo. Entonces, eso sí es un dato importante ahí para que agregue. Para acordarme. Este, bueno, aquí tenía uno de que me arrojaba el EGA, uno me arrojaba con 5, el EGA me arrojaba hasta 5 factores. Y después hice uno que quité los que menos cargaban en una y me quedó así. Y viene que este 41 me llama la atención, que aquí también es uno de los que que no está donde debería estar. Entonces, mira, que llama la atención en el. Entonces, bueno, esto es lo que tengo y ya tengo como es el mismo, prácticamente el mismo script para las 5 subscales, ya los tengo listos, ya los tengo separados, solo para correrlos, solo quería estar seguro así de que voy por buen camino y ya correrlos y empezar a escribirlos. Ujú. Sigue bajando, solo quiero ver, pues ahí termina, ¿no? Según Y ahí entiendo. termina, de ahí va la bibliografía. Entonces, fíjense bien la estructura. Si quieren, subamos hasta la primera parte de sus resultados
¿En dónde comienzo? Ahí, bueno, aquí traigo una Ah, introducción al lo que capítulo. quiero es la introducción, porque dice, para el capítulo de resultados se presentan los resultados individuales de las 5 pruebas en que está dividida la prueba, mostrando los Puedo, distintos resultados. puedo cambiar subescala Hay para que algo no con esté. redacción, ¿verdad? En las Sí, 5 subescalas en que está dividida la prueba de aptitudes académicas, mostrando los distintos resultados que se obtuvieron en los diferentes análisis de resultados, ¿no? Entonces, pues después de decir eso, yo sugiero que escriba esto. Si quiere lo puede escribir o está en la grabación, ¿no? sí. Para hacer una sistematización de los resultados, en cada subescala se presentará el análisis factorial exploratorio, coma, el análisis factorial confirmatorio, la discriminación y dificultad de los ítems, y finalmente se mostrará la correlación de la subescala con el rendimiento académico. Punto y seguido, estos análisis corresponden a los objetivos inicialmente establecidos para esta tesis. Entonces ustedes ven, esto es para Julio, pero para todos, ¿verdad? Pues en el caso de Julio, él estableció, ¿no? Son 5 subescalas, eso lo dice en el primer párrafo, pero también hay que decirle al lector cómo está organizado este capítulo, ¿no? Entonces decirle, bueno, de las 5 subescalas, en cada una de ellas yo voy a presentar análisis exploratorio, análisis confirmatorio, discriminación y dificultad de los ítems y finalmente la correlación de esa subescala con el rendimiento académico, ¿no? Esos puntos del segundo párrafo son los objetivos que Julio tiene en su capítulo 1, ¿no? En donde él dice que el objetivo 1 es la dificultad y discriminación, eh, el 2, el que quizás nos hace falta, Julio, ahí es la confiabilidad, fíjate. Eso es algo que no sé si lo vi y yo creo que es importante ahí. Entonces, Oh, después del confirmatorio, análisis factorial exploratorio, no, en el párrafo que arriba. estamos escribiendo ahorita, Sí. Ajá, aquí. análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, confiabilidad de la subescala y lo que viene, ¿verdad? Entonces, esto lo guía a usted, pues uno para que escriba en sí cada prueba, o sea, el 5.1 con todos estos elementos, ¿entiendes? El 5.2, 5.3 y 5.4, 5, etcétera, ¿no? Y guía sobre todo al lector para que entienda cómo es la estructura de este capítulo. ¿Sí me voy a explicar, Julio, con eso? Sí. Entonces, con esos elementos que usted tiene, o sea, esta sería la estructura de su capítulo de resultado. ¿Me entiende? O sea, pues para cada subescala, el mostrar esos datos que los escribimos ahí, ¿no? Y esos datos, tal como se está diciendo también, corresponden de forma directa con sus objetivos de tesis, ¿no? O sea, usted está mostrando lo que usted dijo inicialmente que iba en sí a presentar. Ujú. Una consulta, Julio. ¿En dónde Dígame. está la información sociodemográfica? ¿En la parte Ese de lo muestra? moví, como me dijo que esa información estaba mejor iría mejor en la descripción de la Ujú. población y la muestra. Ok. Ahí tengo más datos para ampliarlo más. Eso Pero sí contesta un poco lo que... lo ¿cómo, moví cómo? aquí. No, que lo Listo. moví aquí, pero todavía lo puedo ampliar más, tengo más información en lo que estaba revisando. Listo. En su momento, Marta nos hacía la consulta de dónde colocar esta caracterización sociodemográfica, ¿no? Entonces, en su caso, yo sí sugiero pues que la coloque ahí, ¿no? O sea, porque como ya tiene bastantes análisis en resultados, yo pensaría que aquí es mucho mejor, ¿no? Ujú, En el sí, y caso de como me Henry, dijo que no.
Como me dijo que eso no eran mis objetivos, no tenía por qué estar en los... Exactamente, ¿no? En el caso de Henry, o sea, pues ustedes pueden colocar eso sociodemográfico en sus resultados, pero invirtiendo el espacio necesario, ¿no? O sea, una tabla y acabó la historia. Y continuemos con los psicométricos, ¿no? Entonces, lo ideal es que esté aquí en muestra, pero si lo llegan a colocar en resultados, algo bien escueto, una sola tabla y pasamos con lo que realmente involucra el capítulo con resultados, que es lo que usted tiene ahí. Ok, Julio, entonces, consultas que usted tenga. No, por el momento las que le hice eran las que tenía. Entonces, aquí mi sugerencia es, Sí, sigamos esa estructura, ¿verdad, Julio? O sea, pues será bien rígido en seguir esa estructura que hizo con la subescala 1, ¿verdad? Y el desafío ahí es escribir una lectura, un párrafo para cada una de esas tablas, para las figuras, y pues luego pasar al capítulo siguiente, que es el de discusión. sí. Ya hablando de discusión, doctor, es que tengo una duda con la discusión. Es que el otro día estaba viendo unos que en la discusión uno compara sus resultados con otros resultados de otro lado, o cómo es la parte de la discusión. Mire, en el capítulo de discusión, así la Ujú. estructura general de la discusión, y si quieren aquí, esa es una pregunta que me parece interesante para mostrarles algo. Déjenme ver algo acá. Yo siempre he dicho que el capítulo de discusión es cuando uno llega cansado a escribirlo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se subvaloriza la importancia de ese capítulo, ¿no? Es un capítulo textual, o sea, pues que ahí no es que van a presentar tablas, sí pueden hablar de números, pero más en el sentido de discutirlos como tal. Entonces, aquí les voy a mostrar. Esto también, si no me equivoco, está en una presentación que en su momento nosotros hicimos acá. ¿Qué involucra el capítulo de discusión? O sea, para que todos tengan este norte. ¿Están viendo la pantalla, estimados? Solo si me corroboran. Sí, Ujú. Sí, sí. Entonces, el capítulo de discusión, ustedes lo comienzan recapitulando el objetivo del estudio. O sea, esta investigación, esta tesis tuvo como objetivo general y lo escriben literalmente. O sea, no le van a cambiar, no. Lo escriben literalmente, ¿no? Entonces, comenzamos con la recapitulación del objetivo del estudio, ¿no? Luego, hacer quizás en uno o dos párrafos una síntesis textual de los resultados, ¿no? Entonces, en esta síntesis textual es donde ustedes pueden decir, bueno, si mi objetivo específico uno, como en el caso de Julio, fue la dificultad y discriminación de los ítems, ¿qué puedo decir yo sobre la dificultad y discriminación de los ítems? ¿No? Pues la prueba está conformada por ítems que no discriminan o que tienden a una dificultad fácil, media o difícil, o sea, hacer una síntesis textual a través de eso, ¿no? En los hallazgos teóricos, entonces es aquí donde está lo que estaba comentando Julio, ¿no? O sea, sobre si su estudio, cómo es similar o diferente a otros estudios que anteriormente ya se han hecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la tesis de Marta, que es un instrumento del burnout en amas de casa, entonces, si los resultados que ella obtuvo son similares a los que obtuvo tal autor en tal contexto, ¿no? En su caso, Julio, como entiendo que esta prueba es de la pedagógica, entonces quizás usted puede discutir con otras pruebas similares, aunque no sean exactamente iguales, ¿no? Y eso, ustedes, pues, ¿de dónde sacan insumos para eso? De su marco teórico. Porque en su marco teórico ustedes sí por sí tuvieron que mencionar investigaciones, estudios similares al de ustedes, ¿no? Entonces ustedes van a platicar ahí con la literatura en cuanto a ello, ¿no? Luego deberían de escribir uno o dos párrafos sobre las implicaciones prácticas. O sea, bueno, si en la tesis de Julio, si en la tesis de Henry, en el caso de Henry, que es el test de discalculia, y en el de Julio, que es el de la prueba de aptitudes académicas, no sé cómo es el nombre exacto. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones prácticas tienen sus resultados ya para el contexto donde se hace, ¿no? O sea, en el caso de la pedagógica, bueno,
se puede continuar aplicando la prueba, implicaciones en términos de rendimiento académico, o sea, ya cosas bien del mundo real, ¿no? O sea, sobre cómo sus resultados se pueden aplicar al contexto donde se está haciendo el estudio, ¿no? Luego, incluir un párrafo o dos sobre las limitaciones del estudio, ¿no? No hay estudio perfecto, no lo hay, pero en esa imperfección es el autor quien debería de señalar sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, una, pues un tipo de limitación común es el tema de la muestra, ¿no? Cuando las muestras no son tan grandes. Entonces, es decir, este estudio consideró una muestra de tanto, no obstante, es necesario desarrollar investigaciones con muestras mayores. Y ahí ustedes ya están hablando sobre las perspectivas de estudio futuro. Entonces, ven, y finalmente, pues una conclusión o recomendación. Entonces, esta es la estructura que no debería de haber un subtítulo, quizás solo para este último, sí debería haber un subtítulo que diga conclusiones y las recomendaciones, pero todos estos anteriores es como que ustedes tengan el norte de qué escribir en la discusión, ¿verdad? Entonces, de nuevo, recapitular el objetivo del estudio, hacer una síntesis textual de los resultados, 1 o 2 párrafos, hallazgos teóricos, 2 párrafos, implicaciones prácticas, 2 o 3 párrafos, limitaciones del estudio y perspectivas de estudio futuro, 1 o 2 párrafos, y las conclusiones junto con las recomendaciones, ¿no? Esa sería como la estructura de qué incluir en la discusión. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Para cuando lo tengan que estar escribiendo. ¿Consulta sobre esto? Julio, pues, usted que fue quien... Ya me aclaró las dudas que tenía. Listo. Entonces, Me dejó eh, claro también, maestra. perfecto. Entonces, pues Julio, pues lo felicito por los avances y a cerrar ya ese capítulo de resultados, ¿no? Como tal. Bien. Y nos vamos con Marta, aunque escuché el comentario de Mirtia, pero quiero escuchar de usted, Marta. ¿Cómo estamos? Eh, pues yo creo que más o menos, doctor. Lo que pasa es que yo tengo todo, pero se me complica el uso de los programas. Entonces ahí es donde está que no les entiendo, básicamente. Entonces hoy le pedí ayuda a Julio para que me ayude a poder resolver esa parte, que me dé como una... Yo recuerdo R y sé que cuando lo hice, pues lo trabajé bien, con de la mano de Julio, claro, pero sí se me complica un poco. Pero quisiera mostrarle porque quizá no tengo avances en eso, pero tengo los que sí he hecho. Espérame. Porque justamente en esta semana me sentí muy contenta porque pude encontrar un artículo que no sé por qué no lo tenía, donde muestra como una recopilación de estudios que se hicieron con el CUBA. Entonces encontré varios y pues no los tenía, no lo había encontrado eso porque estaban como en una, bueno, estaban algunos estaban en inglés y otros estaban como en una revista médica, entonces no me aparecían como yo las buscaba. Entonces, en esto no he hecho modificaciones porque usted no me había comentado nada, mis objetivos, todo sigue siendo lo mismo. Esto sí perdón, lo está viendo, doctor. Sí, sí, sí lo sé. Sí, soy bien acelerada. Aquí sí, bueno, entre el documento que encontré también hablaba sobre eso que usted me dijo que lo mencionara y sobre que consideraban importante estudiar las amas de casa, ya que el burnout está presente en el 21% de ellas, pero frecuentemente es ignorado. Tal cual, así como estaba, solo lo parafraseé y así lo puse. Que usted me dijo que lo pusiera en el planteamiento del problema, en la justificación, perdón. Y ahí está. Ahora, ¿qué más quiero mostrarle? En la parte de los antecedentes, aquí sí fue donde puse los otros documentos. No fue ahí, fue en en el estado del arte, aquí. Usted me pidió que le pusiera también las escalas que habían utilizado en otros estudios que no eran del CUBA, pero sí eran del burnout. Aquí las escalas de
los estudios que estaban. Y este sí, estos ya son del Cuba como tal. Es 1, 2 y 3. Y este último, precisamente, arroja otro cuestionario, porque ellos eliminan 5 ítems y arroja el Cuba 16. Y el autor menciona que cualquiera de los dos es válido, o sea que los dos están bien. Pero sí me pareció súper interesante para mi tesis porque eso sí no estaba. También esto de la dimensión que usted me dijo que la mía era el burnout, eso también lo modifiqué. Aquí también la población, que recuerda que yo le había dicho que yo iba a utilizar el criterio de Nunnally, creo que así se pronuncia, y que necesitaba una cita más actualizada, pues la encontré justamente de este año y la puse. Nada más que esta mencionaba que era, yo tenía que era 10 veces y esta decía 5. Entonces yo utilicé 5 porque es la que estoy citando, doctor. ¿Estoy bien ahí? Si me repite otra vez eso que me dijo al final. ¿Cómo es? Mire, yo había leído que el criterio de Nunnally decía que era 10 veces, 10 veces por cada número de ítem, 10 personas por cada número de ítem, digamos, 10 respuestas. Entonces, y usted me pidió que actualizara esa cita, que buscara una más reciente. Entonces yo busqué y la que encontré era de este año, pero decía de 5. Entonces yo puse de 5. Igual la mía se cumple con las 2. Sí, exactamente, justo eso le iba a decir, o sea, con el de 5 se cumple también, entonces Sí, no está hay bien. no, la mía se cumple con las 2. Bueno, agregué los criterios de inclusión, que básicamente solo son que ser mujer, considerarse ama de casa, habitar en Tegucigalpa y dentro de las edades de 18 a 65. Y sería importante, Marta, incluir los de exclusión, ¿verdad? O sea, esa lógica es importante, ¿no? O sea, si estamos incluyendo los de inclusión, los de exclusión, y los de exclusión son sencillos, ¿no? O sea, ser hombre es un criterio de exclusión. Ujú, ujú. Entonces, No considerarse eh, ama de casa, sí, tiene razón. exactamente. Entonces ahí los redacta después. Ok, y aquí pues el plan de análisis también le hice unas mejoras que usted me había dicho. Estoy todavía leyendo sobre esto, doctor, porque créame que los términos psicométricos todavía me están costando, ¿verdad? Pero estoy tratando de leer. Y agarré su consejo y tomé un artículo del CUBA de los que se me presentaron en la recopilación que había y ese tomé. Entonces ese mismo modelo es el que estoy agarrando yo. Y eso Pero, ¿mande? eso incentiva a que lo continúen haciendo, ¿no? O sea, eso que ustedes tomen, pues, modelos de otros artículos es clave para, pues, para el éxito en estas escrituras, ¿no? Sí, entonces ahí eso voy y hasta ahí, doctor, porque todavía no he metido la base de datos todavía. Que aquí la tengo que hasta hoy se la puedo presentar porque como se me pasaron 1000 y un cosas, no se la había podido presentar, pero aquí se la muestro solo para que vea que sí la tengo. Ya la tengo completa. Entonces, vean, Marta, bueno, pues en los otros capítulos hay avances importantes, muy sustanciales, que yo creo que estamos bien, ¿no? O sea, ahí yo no le pongo peros, pero este 5 y 6 sí, de nuevo, ¿verdad? O sea, estimadas porque esta vez son las damas, ¿verdad? O sea, sin incentivo a que o sea, lo coloquemos, pues, de forma importante el concretizar estos avances, ¿verdad? Porque eh, ya estamos en la recta final, o sea, ya este curso comenzó en agosto, julio, ya no recuerdo exactamente la fecha, pero pues en esta parte final sí es fundamental tener esos avances, ¿no? Entonces, en su caso, Marta, si se va a hacer acompañar de Julio, que yo no lo veo mal, pero lo que yo sí incentivo es que usted se empodere de los análisis, ¿no? O sea, eh, Sí, eh, yo solo que necesito que usted me se dé siente como con la Julio, pero pausa. que usted comprenda, ¿no? Ajá. También lo que se está haciendo, ¿me entiende? Sí, bueno, así he trabajado yo con Julio. Él no me ha dicho que sí todavía, así que es una presión pública la que le estoy haciendo, básicamente, pero
pero, claro. pero así he trabajado yo. Él más o menos me da como, no, tiene que corregir esto y hacer, y así voy yo. Otra consulta, doctor. Yo tengo estos dos documentos, el consentimiento informado y también tengo pues mi cuestionario donde tiene las otras partes eso también eso lo pongo en anexo, ¿verdad? Sí, sí por sí debe estar colocado en anexo. Ok, junto con la nota que me entregó la maestría y la nota firmada que me hicieron en el hospital. Exactamente. Sí. Ok, está bien, doctor. Entonces, Bien. por eso yo le solicitaba la próxima reunión, porque así quiero pensar que ya voy a tener mis resultados y así los podríamos ver, aprovechándome de usted, básicamente. Fíjense bien, pues Marta, pues ahí es el llamado de atención público también, de mostrar pues avances puntuales pues en la siguiente encuentro y sobre todo en las predefensas. Vean, el tema de las predefensas, que ya también les voy a explicar cómo se califican las predefensas, no es solo mi criterio, ¿verdad? O sea, en las predefensas, así como lo hicimos en taller de tesis que finalizamos en mayo, eh, cada uno de los evaluadores llena un formulario y un formulario con evaluación sumativa. Entonces yo lo que hago es hacer un promedio. O sea, si el evaluador uno le dio 18 de 20, el evaluador 2 le dio 15 de 20 y el 3 le dio 10 de 20, yo saco el promedio de esas tres evaluaciones. Y en las predefensas, pues se evalúa en función del contenido que ustedes presentan, ¿no? Y cuando el contenido está difuso, está confuso, eso impacta en la calificación como tal. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta todo, ¿verdad? Ya esto es sin excepción. Eh, Mirtia, Sí, doctor. Aprovechando que hay una apertura para una segunda reunión, entiendo que el tiempo en el que podría ver los avances usted sería bastante más corto que lo que empleamos este día, pero sí me gustaría que me diera la oportunidad de presentar antes de la predefensa los avances que pues ya tenemos en los capítulos 5 y 6. y está bien, Mirtia, o sea, vean, eh, yo soy, así como puedo ser exigente, también soy flexible en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, en ese próximo encuentro, de forma prioritaria, me gustaría escuchar a Sandy, a Marta y Mirtia, ¿no? Si Julio y Henry tienen consultas, también los vamos a escuchar, ¿no? Porque, pues, están en su derecho como tal, pero sí, en el caso de ustedes tres, sí me gustaría, así como lo hicimos con Henry y con Julio, ¿no? O sea, solo que me gustaría ver, pues, avances más importantes como tal, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, Mirtia. gracias. Fíjense bien, para esta cuestión de las fechas y todo eso, solo déjenme actualizar una tablita que estoy haciendo aquí para lo que nos queda, ¿no? De nuevo, pues tampoco es que tenemos tanto tiempo y tampoco es que podemos dar tantas prórrogas, ¿no? Porque lo que yo no quiero es que esta clase se vuelva eterna, ¿no? O sea, esta clase pues tiene que tener un cierre como tal, académico y administrativo, ¿no? Entonces, solo déjenme actualizar aquí unos datos y ya les comparto algo. Ok, bueno. Em, pues todas las asesorías que nosotros hemos desarrollado en este curso se han hecho sábado, ¿no? Pero en esta parte final, y considerando que el horario oficial del curso son jueves de 5 a 9, viernes de 5 a 9 y los sábados en este horario, ¿no? Entonces, sí vamos a tocar otros días también en esto, hasta por cuestiones de mi agenda también, ¿no? Entonces, esta es una propuesta tentativa sobre las fechas. Déjenme. ¿Están viendo la pantalla? Solo si me confirman. Sí,
Sí. Ujú. Sí, Entonces, ok. La asesoría extra, o sea, la que no está en la calendarización, pero que va a ser para escuchar a las colegas y cualquier duda que surja, entonces la vamos a tener el próximo viernes 20 de octubre, puedo colocar la hora acá, 6 p.m., ¿no? 6 p.m. Entonces esto, ¿no? Asesoría extra, viernes 20 de octubre, 6 p.m. La entrega del borrador preliminar, o sea, lo que está en plataforma para entregar el 19, vamos a sumarle 2 días para que ustedes, en lo que vamos a conversar el viernes también puedan hacer algunos ajustes, por lo menos en un día, ¿no? Entonces el sábado 21 de octubre. La presentación de las predefensas, o sea, que es una síntesis oral de capítulos 1 al 6, va a ser el jueves 26 de octubre a las 6 p.m. El borrador preliminar completo de su tesis, o sea, en función de lo que surja en las predefensas y todo eso, va a ser el sábado 4 de noviembre. Y que espero que nadie llegue a este periodo porque, y así soy bastante honesto, ¿no? Lo que no se hizo en 3 meses es difícil que se haga en una semana, ¿no? Entonces, el periodo de reposición, que es un periodo que está normado, en las normas académicas está, el plazo máximo es el domingo 12 de noviembre. Déjenme ver si eso, sí. Y les estaría informando las notas, pues, en la primera quincena de noviembre. Entonces, este es el ajuste que podríamos hacer, que es viable para mí también, en función de mi agenda, y eso es lo que podríamos establecer, ¿no? ¿Consultas respecto a esto? ¿Todo está claro? Y si está claro, también, pues denme un feedback, ¿no? Una manito levantada Sí, o algo para... está claro, Master. está claro, doctor. Bien. Entonces, yo esto se lo voy a compartir por correo en cuanto terminemos. Entonces, nuestro siguiente encuentro, para sintetizar esto, es viernes 20 de octubre, 6 p.m., ¿no? Sandy, No, doctor, creo que no te toca. Disculpe. no El le viernes, entendí, Sandy. No, que levanté la mano sin quererle. Ah, ok, listo. Entonces, viernes 20, ¿verdad? viernes 20 de octubre, 6 p.m., ¿no? O sea, yo tendría chance de 6 hasta las 8 más o menos. Entonces, para que ahí ustedes lo agenden, pues a la licenciada Lina también le vamos a pedir apoyo ahí para que nos apoye ahí con Zoom, ¿no? Porque como eso no estaba en el calendario inicial y son nuevas fechas, especialmente esta del viernes 20 a las 6 y la predefensa del jueves 26 a las 6. Entonces, eso. De nuevo, estimados y estimadas, pues yo estoy en la medida de lo posible para apoyarles, pero también les sugiero que de su parte, pues también hagamos acciones concretas para eso, ¿no? Lean artículos, lean ejemplos de estudios y chequeen esa parte de resultados. Por ejemplo, lo que comentó Marta, que me pareció bastante pertinente de estar viendo artículos de otros países sobre cómo reportan el análisis factorial confirmatorio. Entonces, eso es importante. O sea, ustedes no deben de partir de cero con eso, ¿no? Ustedes deben ver lo que otros ya hicieron y pues modular lo que otros ya hicieron para sus trabajos, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Listo, pues de mi parte sería eso y pues nos encontramos, si todo va bien, el próximo viernes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Buenos días, que estén bien y se cuiden. Ok, Gracias, muchas doctor. gracias. Feliz fin de semana.